Muy buenas tardes a todos en esta particular tarde de noviembre de nuestra semana del Magistrado Judicial. Muchas felicidades a todos y aprovechamos también para dar cierre a esto que se ha hecho una muy buena práctica desde la Asociación de Jueces del Paraguay, homenajeando a una colega, pero a la vez capacitándonos siempre. Estamos cerrando nuestro curso de inducción judicial, Diana Mereles, y en esta tarde voy a presentar en primer lugar a la periodista Noelia González, de la mega cadena de comunicación, ex conductora del programa Plano Judicial, actualmente panelista del programa Temprano a la Tarde, y Gemavi, asesora de comunicación de la Asociación de Jueces del Paraguay. También ya voy a dar lectura al currículum de la doctora Liz Lobo, jueza de del departamento de Caguazú. Ella es magíster en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Americana, especialista en Derecho Procesal Civil por la Unidad de Buenos Aires, UBA. Fue jueza de paz desde el año 2020 al 2025 y actualmente es jueza de primera instancia en lo civil y comercial del doctor J. Eulogio Estigarribia, que corresponde a la circunscripción judicial del Quinto Departamento de Caguazú. Es integrante de la Oficina de Apoyo a la Judicatura de Paz y a la Oficina Técnica Civil de la Corte Suprema de Justicia y coordinadora académica de la Asociación de Jueces del Paraguay. Les reitero el saludo y ya le doy uso de palabra a la licenciada Noelia González. Sí, buenas tardes para todos. Gracias a la doctora María Luz Martínez, también a la doctora Liz Lobo. Para mí es un placer realmente poder compartir con todos ustedes de un tema bastante sensible y muchas veces de cómo estos casos se tratan en los medios de comunicación. Bueno, la idea es básicamente para mí poder también interactuar, saber cómo nos ven desde el otro lado los jueces, las juezas, quienes finalmente tienen la decisión de tomar una resolución, ya sea la aplicación de la prisión preventiva o también de una condena o absolución. Y me gustaría empezar hablando del paso a paso de cómo llegan estos casos de supuestos feminicidios a los medios de comunicación. Los primeros en tener información y en llegar hasta el lugar siempre es la Policía Nacional, luego se le comunica al Ministerio Público y a partir de ahí ya tomamos intervención, y digo de esta forma, de ya tomamos los medios de comunicación porque empezamos a averiguar qué es lo que pasó en ese lugar, quién es la víctima y quiénes serían o quién es el victimario también. Porque cuando hablamos de un caso de feminicidio, lo que tratamos también es de visibilizar de que se trata de un ser humano, de una mujer que tiene nombre, que tiene apellido y que detrás de esa mujer están los hijos y muchas veces también están los familiares si es que no hay hijos. Posteriormente, cuando toma ya intervención el Ministerio Público, normalmente van a escuchar o ver a veces también en, ya sea en redes sociales, en la televisión o en radio, si es que están acostumbrados a escuchar, que son los primeros en hablar, la Policía Nacional y también la Fiscalía. Pero ¿por qué es importante el rol del juez a partir de la comunicación del Ministerio Público cuando se da una imputación, cuando se da un pedido de orden de detención, que muchas veces tampoco se entiende a veces o no se puede todavía diferenciar cuál es el rol del Ministerio Público del juzgado, porque ya se les mete a todos en la misma bolsa?
Y eso también pasa en los medios de comunicación. No crean que a veces todos los periodistas manejan los temas jurídicos. En- es como un día a día y también están los periodistas especializados en el área judicial que normalmente tienen otro trato en cuanto al manejo de las noticias y también la comunicación. Pero cuando entra el juez y el rol del juez a partir de esa imputación, a mí me parece sumamente importante porque es finalmente quien va a empezar a estudiar qué se tiene, qué elementos el Ministerio Público presentó para que el juez o la jueza pueda admitir esta imputación, fijar una fecha de audiencia y luego resolver si corresponde o no una prisión preventiva. Y me imagino que más de uno le habrá pasado lo siguiente: cuando se da esta etapa, empiezan a sonar los teléfonos. Los periodistas somos un poquito insistentes cuando queremos una información y a veces nos cuesta como que manejar el tiempo del juez o de la jueza, porque para nosotros todo es rápido. Y ahí es donde a mí particularmente, porque bueno, mucho tiempo también estuve por los pasillos de tribunales, es algo que siempre sigo y me gusta mucho, es muy apasionante el área judicial porque aprendo muchísimo de ustedes. Es donde a veces el juez o la jueza no sabe si responder o no a una llamada porque tiene miedo de preopinar. Es lo primero que nos dicen cuando les escribimos, le llamamos o le buscamos. Nos ha pasado que, bueno, es un caso sumamente relevante, como todos de verdad debería de ser, pero sabemos que a veces los casos de feminicidios depende mucho del tratamiento que se da en capital y también en la zona del interior. Pero ahí es en donde para mí se entiende que el magistrado no quiera salir a hablar todavía de qué es lo que hay en el expediente o qué va a resolver, porque no se puede, sería una preopinión. Pero en donde sí, yo creo que los periodistas entendemos es que si yo le llamo a un juez o a una jueza y quiero una información o quiero saber cuándo va a ser la audiencia, me pueda dar una respuesta, porque a veces nos quedamos con el famoso en visto o ni siquiera nos atienden. Y ahí empieza la crítica sin entender que el juez tiene su propio tiempo también, o la jueza está con otros casos. Entonces, a mí particularmente y de acuerdo a lo que nosotros venimos siguiendo, me parece sumamente importante que el magistrado se haga también a veces entender o responda a un mensaje cuando somos insistentes. Y en serio, es como que se empieza también a, no sé si a enseñar al periodista, pero por lo menos se tiene tenemos más consideración hacia el magistrado porque no tenemos los mismos tiempos. Y cuando se da una declaración ante un medio de comunicación, entonces contar simplemente lo que hay en el expediente, si ya se resolvió la prisión preventiva o no, y si también no se resolvió, ¿por qué no se está resolviendo? De acuerdo a casos que venimos siguiendo, a veces se da que el Ministerio Público no presentó, digamos, suficientes elementos como para sostener una prisión preventiva o también para llegar a un fallo condenatorio. Y, sin embargo, solamente se busca un culpable. ¿Y quién es el culpable? ¿Cómo queda ante la ciudadanía ese juez o esa jueza que no dictó un fallo que se estaba esperando o que la gradería estaba esperando? Es en donde ahí el juez tiene que salir a explicar esa resolución. Y les puedo asegurar que cuando el juez o la jueza sale a hablar con un término sencillo, entendible, incluso un poco humanizado, el mensaje llega
y a la vez aprendemos todos, porque se evita en esos casos que se pueda también especular mucho. No, al juez ya le llamaron. Ese es un caso luego de familia con dinero. Acá ya está todo resuelto. Seguro que le va a dar un arresto. Seguro que le va a dar la libertad. Y en realidad el juez todavía está analizando, pero se presta muchas veces por esa premura que tenemos, y ahí hago un mea culpa, porque nos pasa eso de querer tener todo al momento, al instante. Entonces es como que empieza la especulación. Ahí hablo en donde muchas veces y digo que el magistrado puede salir a hablar e incluso pedir o asesorarse, porque a veces uno no sabe cómo va a caer una resolución o cómo puede explicar para que sea entendible, porque no todos manejan el ámbito y los términos jurídicos. Nos pasa a nosotros que a veces tenemos que leer como 10 veces una resolución para tratar de que eso el público o la ciudadanía pueda comprender por qué un magistrado le dio la libertad a un procesado o por qué no aplicó la prisión preventiva. Si en algún punto alguien me quiere interrumpir, yo estoy también abierta, porque es como que también me gustaría saber cómo nos ven ustedes desde este lado, porque a veces nosotros asumimos que ya se sabe absolutamente todo el caso o ya sabemos cómo el juez se va a manejar en algunos procesos, y cada magistrado tiene su forma de trabajar. Ese es en el punto de preopinar, que muchas veces es lo que vemos o es lo que yo veo particularmente. Otro de los puntos que me parece a mí importante, y la ciudadanía a veces nos consulta o nos dicen, ¿existe una diferencia entre la comunicación entre casos de la capital o del interior cuando se dan los casos de feminicidios? ¿Por qué se le da más importancia a los casos de capital? Y por qué muchas veces de una persona que también es un ser humano que murió en manos de su victimario, no se le da la misma relevancia en los medios de comunicación? Sin embargo, ahí nuevamente hago mea culpa, porque a veces en los medios de comunicación lo que pasa es que llega una información y dependiendo muchas veces de quién es la persona, por supuesto, no hablo de todos, porque hay muchos quienes cuidan el nombre de la víctima, los hijos, la familia, porque detrás de esa persona hay mucha gente que está sufriendo, al igual del victimario. Pero es cierto, hay una diferencia y se da muchas veces esa diferencia porque no hay acceso a esa información. Nos quedamos simplemente con lo que dice la Policía Nacional. No podemos tener declaraciones del Ministerio Público y a veces nos cuesta un poco más acceder y tener una declaración del juez o de la jueza que está en el interior del país, ya sea porque a veces no tiene mucho tiempo para conversar con nosotros, otras veces por la preopinión y otras veces porque te dicen que el juez habla a través de sus fallos, que es una situación real, pero a veces hay momentos en donde la declaración de un juez, incluso al salir a explicar en un medio de comunicación, en una entrevista, le sirve como un respaldo, porque la ciudadanía escucha lo que dice su magistrado, que es lo que quiere muchas veces el público, los seguidores que tenemos en los diferentes medios. El juez puede elegir con quién hablar, pero les aseguro que cuando dan una entrevista, después van a recibir 15 llamadas de diferentes medios de comunicación. Y eso es
en capital, en el interior y sobre todo cuando son casos muy, muy mediáticos. Eh, en cuanto a eso, me parece a mí y desde la Asociación de Jueces del Paraguay también está, está el departamento de prensa, yo soy una de las asesoras de comunicación y pueden contactar sin ningún inconveniente con nosotros para que podamos guiarles también a veces y decir, bueno, esto es lo que se puede comunicar y esto es lo que no se puede comunicar. Y en cuanto a la comunicación, mencionar también algo, el tema de las fechas para dar a conocer un fallo o una resolución. A mí me parece muy importante saber y medir también la temperatura de lo que ocurre en el país. Hemos visto a veces que se dan algunos fallos cuando en el Congreso Nacional hay una actividad o una sesión bastante candente. Mientras tanto, también en el Poder Judicial se está haciendo un juicio oral y público que es importante. Sin embargo, para nosotros, digo así, en medios de comunicación, es algo que se ve como que, no sé si no es el momento de sacar un fallo, porque nosotros no somos quienes para decir que el juez tiene que salir a fallar o no en este momento, pero sí les puedo dar la visión que se tiene muchas veces para que también un fallo se pueda destacar, porque cuando hay dos cuestiones importantes en el país, en diferentes instituciones, es como que, digamos, no se le da el destaque que debería de tener muchas veces una resolución o un fallo que es importante, sobre todo en estos casos sensibles de feminicidio. Entonces, mencionar simplemente lo que tiene que ver también con fechas importantes para el país o cómo está en ese momento, digamos, medir esa temperatura de lo que está sucediendo también en los diferentes poderes del Estado. Otras cuestiones también que nos piden por lo general y también los propios periodistas a veces es que se pueda hacer un fallo entendible, que sea un fallo que la ciudadanía pueda comprender que cuando se da una condena o incluso una absolución, el juez tuvo en cuenta todo lo que pasó en ese juicio oral y público, porque a veces van a ver el titular de Fiscalía consiguió condena de 30 años de cárcel, o la fiscal o el fiscal consiguió tal condena. Y por supuesto, el Ministerio Público es el encargado de esa investigación, pero finalmente, ¿quiénes son los que van a valorar si esa persona es o no culpable? Son los jueces de sentencia. Entonces, a veces, por no tratar de forzarnos un poquito más también los periodistas, entonces lo que te reclaman es, no entendí tal término jurídico. Entonces, de por ahí lo que nos dicen a los que manejamos un poquito más el área judicial es que podamos transmitir lo que dijo un juez o una jueza, porque se quiere aprovechar ese fallo que se haga con términos sensibles. Y ojo con eso también que solemos discutir. El juez, el magistrado, la jueza, nunca se va a separar de la ley y de la Constitución Nacional porque finalmente va a ser lo que corresponde en ley sin la presión de los medios de comunicación y sin la presión de la ciudadanía, porque finalmente lo que se busca es un fallo más humanizado que al final hará que la justicia también vaya recuperando esa credibilidad. Entonces, son algunos puntos que uno va midiendo también o conversando con los diferentes colegas. Es lo que también les quería transmitir un poquito con algunos casos de feminicidios, doctora.
Está muy bien, licenciada Noelia, gracias por esos conceptos y por su charla. No sé si va a continuar ya la doctora Liz o hay alguna pregunta del auditorio para la licenciada Noelia González. Parece que ninguna. Sí puede continuar, doctora Liz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, colegas. Muchas gracias, doctora María Luz. Gracias, Noelia, por acompañarnos, por tantos consejos. Y yo creo que de a poco vamos entrando en calentamiento para preguntar, porque yo sé que muchos tienen muchas preguntas, porque el manejo en general del juez con la prensa es todo un tema de la justicia. Recuerdo que hace unos días leía una noticia, un comentario sobre el tema de que hace, digámosle, unos 50 años, las noticias no se centraban tanto en el ámbito judicial. Hoy día hay periodismo judicial especializado. Entonces, eso implica una mayor exigencia también de parte de nosotros y sin que ello implique resolver para las graderías o si que ello implique resolver para el público, también hay que tener en cuenta que somos actores políticos, que tomamos decisiones que afectan y que eso tiene un fuerte agregado público, social, un fuerte mensaje, de lo que les voy a hablar un poco ahora. Entonces, cómo llega el mensaje es muy importante. Y por otra, desde otra perspectiva también, en la imagen de uno mismo, en la gestión, en la imagen que uno puede tener como profesional que espera también el reconocimiento y que a veces tal vez en no poder dar la respuesta adecuada o asesorada, podemos tal vez quedar diciendo que el trabajo sí fue bueno. Entonces hay muchas cuestiones que podemos debatir. Yo quería compartir con ustedes y hablar de este tema del feminicidio, porque ayer recordábamos el 25N, el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia, en conmemoración de las mujeres, de las hermanas Mirabal que fueron asesinadas. Siempre que recordamos cada 25N, también no podemos dejar de mencionar a Diana Mereles. El curso de inducción es en su nombre, y justamente ella fue también una víctima de feminicidio, porque hay que decirlo así, en el sentido de que fue asesinada por ser mujer en las condiciones en las que se encontraba. Más allá de la calificación que se pueda dar, es lo que quiero hoy hablar con ustedes y indagar un poco en el término. Quiero comenzar también aclarándoles que el ámbito en el que trabajo no es el ámbito penal, entonces el enfoque no va a ser una cuestión penal. Yo creo que cualquier duda específica le tenemos a la doctora María Luz aquí, que nos va a dar cátedra de eso, sino que es más bien desde un sentido social y de la connotación que ha tenido el término y también por qué podemos hablar y debemos hablar de feminicidio como un tipo específico. Voy a compartir, si me avisan si es que se ve, ¿verdad? Ahí un ratito. Voy a compartir. Ir al primero. Ahí sí se ve. Sí, ahí y ahí. ¿Se ve? Ahí. Sí, totalmente. Bueno, queríamos hablar un poco de esta respuesta judicial ante los feminicidios. Y traté de armar una idea, también por el tiempo, de primeramente la palabra, hablemos de una cultura feminicida, no podemos dejar de hablar de estadísticas, hablemos un poco de normas, cómo se puede dar ese abordaje judicial y por qué no podemos decir que son solamente números. Aquí, esperen que si no, ahí está. Miran, bueno, la importancia de la palabra. ¿Qué nos decía Claudia Sheinbaum, que es la nueva presidenta de México? Lo que no se nombra no existe. El término feminicidio o femicidio es un término que fue ya, digamos, utilizado en los años 1800, en femicide, o sea, que en término en inglés, pero quien toma el término, entre los primeros, es Diana Russell, y ella menciona a Carol Orlock, que fue también una estudiante del tema, pero que no llegó a publicar nada al respecto. Pero Diana Russell es la que le da el concepto y la connotación política al término. ¿Por qué? Porque históricamente se había hablado a veces de asesinato de mujeres, muerte de mujeres o femicidio, siempre haciendo alusión a una connotación, pero otros estudiosos de ese ámbito simplemente
significaban de la muerte de la mujer, en cualquier condición, en cualquier situación, sea un asesinato de mujeres. Lo que hace Diana Russell es recuperar, ya imagínense, entre 1970 y 1980, recupera el término y lo define. Lo define en inglés como el femicide y define el asesinato de las mujeres por los hombres, y es ella quien le agrega por ser mujeres. Esa connotación distinta es lo que marca la diferencia. Ya no implica cualquier tipo de asesinato, cualquier tipo de homicidio. Ella desarrolla un artículo muy interesante que está en español, cierto que muchas de sus obras están en inglés, pero que está en español sobre el vocablo en sí, y en ese material ella discute el término y lo hace en términos muy sencillos. Dice, si la mujer es asesinada sin que tenga importancia su género, no estamos hablando de femicidio. ¿Cuál sería el caso? Y imagínense, da un ejemplo muy común, dice en un asalto a un almacén, a un centro, llega una persona para asaltar, está una mujer y un hombre, los asesina a los dos. Eso de hecho no va a ser un caso de feminicidio, sino que es un caso de una muerte en donde fueron asesinadas dos personas. En Latinoamérica se termina recepcionando el término, pero la traducción exacta de femicide es femicidio. Y en Latinoamérica nosotros recibimos feminicidio. ¿Por qué? Esto no fue una cuestión meramente circunstancial. En Latinoamérica en realidad se utilizan los dos, de las dos maneras, pero siguiendo a una estudiosa mexicana de Marcela Lagarde, que ella invita a adoptar el término feminicidio como una propuesta para adecuar a nuestra realidad, porque nosotros tenemos una realidad muy distinta a la americana, a la norteamericana, a la europea. Es que en la realidad latinoamericana los estados también son perpetradores de la violencia y está marcada de una gran impunidad. De ahí es que el término feminicidio tuvo esa connotación distinta. Ahí está. Si decimos una cultura femicida o feminicida, imagínense cuando estamos estudiando, porque todos son abogados, cuando estamos estudiando derecho, los primeros años se nos enseña de la cultura y de los antepasados y de cómo escribieron las normas y de cómo se arreglaron las conductas, y siempre estudiábamos el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi decía, entre muchas otras cosas que arreglaba, decía, era una muestra, decía, imagínense, en este ordenada taxativamente, quemar viva, empalar o obligar a suicidarse a toda mujer que transgrediera el mandato de la feminidad. Ya en esa norma. Y si pensamos nosotros en la historia, en un feminicidio en masa, no podemos dejar de mencionar la cacería de brujas. En la Edad Media, en el siglo XVI, cientos de mujeres fueron asesinadas, acusadas de brujería. Estas mujeres, según los historiadores, generalmente eran ciertamente mujeres transgresoras. Tal vez no querían casarse, tal vez querían tener cierta conducta, ciertos cuidados, y eso bastaba para que ellas sean acusadas. Se les acusaba de causar tempestades, pestes, comer niños, influenciar a los esposos, y en todo esto finalmente vemos una cultura de matar a las mujeres por ser mujeres, en base a estereotipos, en base a creencias, y finalmente como una forma también para entender y comprender a lo que yo quiero llegar, es que como una forma de control social, de un ejercicio de control social sobre las mujeres, porque la conducta esperada no era de las mujeres ser transgresoras, al contrario. Entonces aquellas que se rebelaban a ello, entonces eran acusadas de brujería. Nos dice Esther Pineda que las mujeres han sido asesinadas en la hoguera, en la horca, en la cama, en la plaza, asfixiadas, apuñaladas por sus maridos, por sus padres, por la iglesia, por los militares. El asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujer puede considerarse una constante histórica. También les traje aquí una mención de Marcela Lagarde,
que me parece súper interesante. Los hombres son educados para reaccionar con violencia ante lo que les disgusta, por impotencia, competencia, pero también como muestra de una autoafirmación y valía, de soberbia y de poder. Las mujeres, en cambio, son educadas a soportar la violencia como un destino, a no responder con violencia, ni siquiera a defenderse. El machismo y la misoginia conforman núcleos fundamentales de las identidades masculinas y son asimismo dimensiones vigentes de formas de identidad nacional y sexismo generalizado. Y vayamos a las estadísticas entonces. El año pasado, esto es ONU 2025, noticia reciente de la semana, publica que solamente el año pasado fueron asesinadas intencionalmente 83.000 mujeres, 83.000. El 60% de ellas, casi 50.000, fueron asesinadas a manos de sus familiares, pareja. Esto significa, y esto fue lo que se publicó, que casi cada 10 minutos son asesinadas 127 mujeres. O sea, que 127 mujeres por día, o sea, que una por cada 10 minutos. Se estima que la tasa más alta de feminicidio en porcentaje la tiene África y ya le sigue América. Y Paraguay, el INE, el Instituto de Estadística y Censo, había publicado ya hace 2 años que 8 de cada 10 mujeres en Paraguay ha sido víctima de algún tipo de violencia. Esta estadística nos tiene que interpelar como sociedad. Esta no es una cuestión de las mujeres. Esta es una cuestión de todos, de todas las personas como sociedad, que integran esta sociedad. No puede ser que 8 de cada 10 mujeres de la población de Paraguay hayan sido víctimas de algún tipo de violencia. Y les puse también las estadísticas del Ministerio Público, que las publicaron también en estos días, específicamente ya sobre los feminicidios. Hay un relevamiento muy importante, muy interesante. La publicación de estadísticas es trascendental para visibilizar los hechos y también ver hacia dónde debemos ir, cómo debemos ir o cómo tal vez estamos encarándolo de modo a ir mejorando o ir evitando estos casos o por qué estos casos están aumentando. Tenemos que de enero a noviembre ha habido 33 casos de feminicidio, 52 casos de tentativa. La edad de las víctimas habla de 12 a 80 años, es decir, hubo 3 casos de menores de edad. La edad de los agresores es de 17 a 80 años y el lugar del hecho. Esto quiero que resaltar, y lo insisto muchísimo. El lugar del hecho de los 33 casos, 25 fueron en la casa. En Paraguay y en el mundo, el lugar más peligroso para la mujer sigue siendo su casa. Y eso también nos tiene que llamar a una reflexión. Los vínculos con la víctima, la pareja, de los 33, 23 casos era la pareja, es pareja de 5 casos, el yerno 1, conocido 2, padrastro 1, padre. También hace la mención de 3 de los autores se suicidaron. Eso es un tema que hay que estudiar en política criminal, porque implica también hasta qué punto la respuesta sancionatoria tendría un efecto, siendo que hay personas que incluso pueden acabar ya con su vida. Y después ya una cantidad de víctimas por la zona, días, etc. También aquí hay un dato importante que habla de que 221 casos de víctimas se tienen registrados desde el 2020 al 2024, 221 casos. Y también no está aquí, pero generalmente los 221 triplica la cantidad de huérfanos. Entonces, detrás de todas estas personas, todas estas mujeres que han sido asesinadas, han quedado además muchos huérfanos y niños y niñas desamparados. Bueno, entonces, las normas. No quería hacerle nuevamente un repaso de todo, simplemente me iba a centrar en la Belén do Pará, pero sabemos que nosotros tenemos normativas convencionales, tenemos normativas internacionales y tenemos nuestra Constitución Nacional y luego las leyes de protección inferiores, que todos forman un marco jurídico de protección mínimo que siempre tiene que tener en cuenta en todo este tipo de casos de violencia de género. Comenzando con la CEDAW, la Belén do Pará, la Constitución, si llevamos ahí nuestra Constitución Nacional, o de acuerdo al orden que lo entendemos, la Constitución primero, y las leyes de protección, que son la 5777 y la 1600, los decretos reglamentarios y luego también las acordadas.
y las resoluciones que han sido dictadas en las distintas instituciones para dar aplicación a la normativa. Entonces, ¿por qué quería centrarme en la Convención Belén do Pará? Porque es la que define, volvemos otra vez a lo que habíamos hablado, del feminicidio y de la violencia de género, pero especialmente en el concepto a donde quiero llegar el día de hoy, es en tratar de construir un término que nos cuesta muchísimo, que es la violencia, es ese hecho, esa conducta contra las mujeres por su condición de tal, por su condición de ser mujeres, que es el elemento tan importante que debemos comenzar a entenderlo históricamente para poder comprender por qué no son casos iguales a otros. Entonces, para la Convención Belén do Pará nos define que los efectos de esta convención deben entenderse por violencia contra la mujer, cualquier acción, conducta basada en su género, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, psicosexual a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esto, respecto, excede el tema, pero fue importante colocar, porque ustedes saben todo lo que ha significado la violencia a las mujeres en el ámbito privado, que es lo que estaba hablando, pero eso no significa que las mujeres solamente somos violentas en el ámbito privado, sino en cualquier ámbito. Entonces también esto es importante y relevante. Y el artículo 7, que es trascendental en las obligaciones que asumen los estados, tampoco voy a leerles todo, les pongo nomás aquí, que los estados condenan, hemos asumido esto como una normativa, condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar, erradicar dicha violencia contra la mujer y velar porque autoridades, funcionarios, personal, agentes, instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. Esto es, abstenerse, actuar con la debida diligencia, incluir en su legislación interna normas penales, civiles, administrativas, adoptar medidas jurídicas para condenar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas del tipo legislativo, modificar o abolir leyes, reglamentos vigentes, establecer mecanismos judiciales y administrativos para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga un acceso efectivo al resarcimiento y reparación. Como obligación que hemos asumido estatalmente y lo ven también los funcionarios. Entonces, el abordaje judicial. Para este enfoque, ¿cómo debería o cómo lo aborda o cómo asume la función el Poder Judicial? Entiendo que lo asume de tres perspectivas. Un abordaje preventivo, un abordaje sancionatorio y un abordaje respecto a la reparación integral. En el ámbito preventivo, me centré más en lo que tiene que ver con la Ley 5777, lo podemos ver mucho más amplio, pero en lo que tiene que ver con la ley, es que nos dice justamente que las medidas de protección establecidas en el artículo 42 tienen por finalidad detener los actos de violencia y proteger a la mujer agredida. Esa comprensión de las medidas de protección que son aplicadas por los juzgados de paz, que también tienen funciones para aplicar los juzgados de garantía, implica esos dos objetivos directos. Detener los actos de violencia, por eso resulta trascendental la adopción de medidas urgentes, rápidas, y la protección a estas mujeres, que a veces no es simplemente con una perimetral, con una prohibición de acceso de acercamiento, sino también ver qué otros mecanismos podemos adoptar como jueces para proteger realmente a las víctimas. Y que el procedimiento aplicable en estos casos resulta trascendentalmente preventivo. Por más de que haya una denuncia, ha habido un hecho, pero en muchas situaciones esto previene otros hechos más graves. El procedimiento se aplica, como les decían los juzgados de paz, con el procedimiento previsto en la ley 1600. Y también de aplicación la ley de maltrato infantil, que también establece ahí. Y el abordaje sancionatorio lo tenemos con la tipificación del artículo 50, que hemos recibido el feminicidio, que está calificado el que matara a una mujer por su condición de tal. Ese es el término que define y que nos hace comprender la figura, que resulta muy compleja. ¿Por qué resulta compleja? Porque
partimos, y no lo digo solamente por el ámbito penal, sino en general, porque no se nos enseña desde el inicio. No se nos enseña y no se nos hace ver, porque eso es justamente lo que nos permite en este tipo de cursos, las formaciones especializadas en visibilizar cuestiones que seguramente sabemos porque la vivimos, pero no de la manera en que podamos comprender el concepto. ¿Por qué no podemos? Recuerdo que me decía en una clase ya hace unos años, una alumna me decía, ¿por qué no tipifican también el masculinicidio? Y a veces, fuera de la cuestión, digamos, de la connotación graciosa, o puede haber un verdadero debate. Y si uno no entiende la figura, podría creer que hay una cuestión de simplemente hacer una distinción sencilla, y no es sencilla. Realmente las mujeres en ciertas situaciones, de acuerdo a lo que está establecido aquí en esta calificación jurídica, las mujeres son asesinadas por ser mujeres, y esa presunción se genera en base a estas calificaciones. Y la violencia de género, por eso no es cualquier tipo de violencia, sino es aquella que es perpetrada por ser mujer. Y esa construcción es lo que necesitamos trabajar. Y la función reparativa, que es la que nos falta mucho aún, está llegando, digámosle, recién, asumir que el Poder Judicial también tiene una función reparativa. Desde una perspectiva podría ser a través de la aplicación de las sanciones penales, pero también a través de esa reparación integral más amplia. El artículo primero de la 5777 nos dice que la presente ley tiene por objeto establecer políticas, estrategias de prevención de la violencia hacia la mujer, mecanismos de atención, medidas de protección y reparación integral, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Les traje una resolución así rápida de la Asamblea General, donde establece ciertos principios y directrices básicos sobre los derechos de las víctimas. Y en eso, como que hace como una calificación de cuáles son los puntos que podemos tener en cuenta para hablar realmente de una reparación. Y son la indemnización, que es la compensación económica por los daños sufridos, la rehabilitación, servicios y medidas destinadas a la recuperación psicológica, social de la víctima, la satisfacción, que son acciones simbólicas, o también materiales que pueden reconocer el daño, y la restitución, que es el restablecimiento de la situación previa al daño, y finalmente la garantía de la no repetición. Vemos que esto es un tema muy complejo. En Argentina, por ejemplo, se trabaja muchísimo lo que tiene que ver con daño y perjuicios por hechos de violencia de género. En nuestro país, en el ámbito civil, desconozco un caso de alguna resolución, ya que, o algún colega que ha resuelto sobre el tema, por favor, estaría muy contenta de recibir si les ha llegado un caso respecto a eso en materia civil, pero podría darse claramente porque es un caso de daños y perjuicios. En los juzgados de paz llegamos a aplicar en algunos determinados casos una especie de reparación inmediata del daño, fundado en algunos presupuestos mínimos, como recuerden que el procedimiento de violencia, según la 1600, procedimiento sumarísimo, que generalmente no tiene intervención de profesionales letrados que asesoran tal vez o a la víctima o al agresor. En principio es un procedimiento totalmente sumario, rápido, que tiene como finalidad principal la adopción de esas medidas de protección, pero dentro de ese ámbito mínimo podrían surgir casos en los que se dé una especie de reparación inmediata. En mi caso me llegó a tocar, creo que resolver 2 o 3 casos en donde fueron mínimo también el daño para la víctima, era máximo, en un caso era su celular, en otro caso era su parabrisas, en otro caso era justamente una producción de algunas maderas que tenía para la venta, que en base a las disposiciones, lo que hicimos fue aplicar un procedimiento, pero teniendo en cuenta que había en los 3 casos reconocimiento de los hechos. Bueno, como ya le veo a la doctora María Luz, voy a adelantar. Vamos a adelantar. Bueno, rápidamente ya, vamos a ver qué tal estamos. Ok. No podemos dejar de hablar, si hablamos de abordaje judicial de la perspectiva de género. A mí me encanta esta imagen, siempre la pongo, que es la imagen de los lentes.
Gemma Lienz tiene un libro donde ella habla justamente de los lentes violetas. Es un libro hermoso, les recomiendo que lo compren, lo lean a sus hijos, a sus hijas, porque es un libro para adolescentes, para niños, donde cuenta la historia de una abuela que le regala a su nieta una agenda. Ella nada entusiasmada, la adolescente, quería cualquier otra cosa antes que eso, pero tenía como una mancha lila en la primera hoja. Entonces lo que hace la abuela es decirle, bueno, si vas a poner algo, contar lo que te pasa, y ya que tiene algo lila, puedes contar todas las cosas que a vos te parecen que hay machismo o hay discriminación, etc. Al comienzo la niña nada entusiasmada, pero poco a poco va en su día a día del colegio, de casa, de la escuela, de sus vecinos, ella va identificando distintas cuestiones. Entonces, de ese libro es donde sale la frase de ponte las gafas violetas, que significa mirar al mundo para darse cuenta que hay situaciones de injusticia. Fíjense en la imagen primero el borde del lente son todos verdes, ya que todos iguales. Pero si uno se pone los lentes, puede ver que las circunstancias de las personas nunca son iguales y que hay muchos elementos que uno debe valorar. Y que muchas veces tratarle a las personas como iguales termina implicando una discriminación. Por eso es un término demasiado complejo. A veces la igualdad de trato tiene que ser también entre iguales en el sentido, porque si son desiguales genera también discriminación. Plantea nuevo paradigma, dice María Soledad Llenari, un modelo social que pone en el centro lo humano, compuesto por mujeres y hombres, y la igualdad jurídica y sustancial como principio rector. Igualdad sustancial como principio rector de las relaciones de género. Y finalmente, con esto quería cerrar el tema. Quería decirles que hablamos de 33 casos, hablamos de 221 en estos años, y hablamos de tal edad, hablamos que era la pareja, pero es importante también poner el rostro a las víctimas, porque son personas, los familiares sufren, y eso implica una fuerte tarea para el Poder Judicial que no debe resolver para el público, pero sí tiene la importante tarea de hacer justicia. Les puse aquí 3 casos de este año. Daisy Tamara Belén Vareiro Torales tiene 25 años, se fue ejecutada, su pareja dejó una hija. Antonia Salinas, 27 años, el autor fue su expareja, fue arrestado por violencia, amenazó que la mataría, cuando tuviera su libertad, obtuvo su libertad y la mató. Andrea Marlene Guerreño, 32 años, autor, su pareja quien confesó el hecho, y ella dejó 3 menores, las 3 eran madres. Entonces, señores, con esto quiero cerrar, ni una más y ni una menos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Liz Lobo. Ahora abrimos nuestro micrófono y nuestro debate por si quieran formular preguntas. Muy interesantes las acotaciones de ambas panelistas del día de la fecha. La licenciada Noelia en cuanto a nuestro rol de jueces y de comunicadores ante la prensa. No es fácil, pero hay que tener en cuenta esas recomendaciones para saber cuándo comunicar, cómo comunicar y qué comunicar. Me pareció muy, muy interesante. En cuanto a la doctora Liz también, por esta nueva terminología a la cual debemos acostumbrarnos a utilizar, a saber y a visibilizar. Tantas capacitaciones se dan al respecto, creo, pero parece que no son suficientes porque no terminamos de acostumbrarnos a que eso ocurre y que debemos visibilizar de ese modo. ¿Alguien del auditorio que desea hacer preguntas, o si las que están desde control tienen alguna pregunta ya formulada por escrito, si me hacen saber? Yo quería hacerle una pregunta a Noé, si no hay otras. Adelante. Quería consultarle, según tu consideración, ¿se comunica correctamente en los casos de feminicidio? En el sentido de que a veces vemos como una suerte
de la forma en cómo de centrarse un poco en la víctima, no en el agresor, una mirada casi morbosa, diría yo, a mi parecer. No sé si es así. ¿Qué opinión te merece la forma en cómo se comunican los Sí, casos? sí, todavía a los medios de comunicación y algunos medios específicamente, no voy a hablar de todos, es como que cuesta todavía presentar la noticia del feminicidio y lo que conlleva, lo que mencionaste. Una víctima de feminicidio tiene un nombre, tiene un apellido y detrás de eso están los hijos, están también los familiares, pero por el otro lado también está la persona, el victimario. Y ahí creo que todavía nos falta tener un poquito más de abordaje distinto. Vamos aprendiendo, pero nos falta todavía centrarnos en que no hace falta tener todos los detalles, que a veces solamente lo que hace es que se pueda alimentar ese morbo, sino hablar de lo que pasó de manera genérica y que la investigación está avanzando. Sí, yo creo que todavía nos falta en ese aspecto, doctora, mejorar también la forma de comunicar. ¿Alguna otra consulta o pregunta para que podamos dialogar con nuestras panelistas, o si no, esto va a convertirse en un monólogo? Aquí me pasa una pregunta para Noé. ¿Hay algún tipo de entrenamiento en perspectiva de género en la carrera de periodismo o en la práctica o alguna guía? Particularmente cuando yo empecé bueno, iba a estudiar la carrera de comunicación o periodismo, no tenía. No sé si ahora ya se pudo también meter dentro de la malla curricular, pero tengo entendido que no. No hay cursos, sí puede ser, pero centrarse en estos casos de cómo informar, ya sea casos de feminicidios y otros también, no. Es como que recién ahora se empieza a tratar también y cuando llega un caso que es bastante triste de por sí, entonces lo que hacemos es desde el jefe para abajo analizar cómo presentamos esa noticia, pero desde los medios de comunicación, no desde la facultad. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, Blanca, te escuchamos adelante. Bueno, muy buena la jornada, las recomendaciones, como siempre. Felicitaciones por eso, primeramente. Consultarle un poco a la licenciada Noelia. Hay veces que las mujeres víctimas de violencia de género, eh, de por sí ya violentadas en su integridad física, emocional, psicológica, y por alguna circunstancia trascienden los medios ese hecho, se reproduce, se viraliza, y es persona que también tiene una vida social, una vida familiar, una vida de estudiante, etcétera, ¿verdad? Yo tuve una experiencia no hace mucho en donde la víctima me manifiesta que la agresión sufrida, la agresión física sufrida por ella es menos en comparación a lo que ella siente, a la denigración, a su dignidad que siente a partir de la viralización de una publicación que trascendió sin su consentimiento, sin su autorización, ¿verdad? Y bueno, eso nomás. También quisiera saber cómo es el manejo respecto de eso, si llega unas imágenes y ya automáticamente se autoriza que se publique sin, sin tener en cuenta de dónde proviene o quién es el que envía, ¿verdad? Porque hay veces que se reproducen hoy día con la tecnología, ¿verdad? Por WhatsApp, etcétera, y luego trasciende a los medios, e incluso Facebook, etcétera, ¿verdad? Entonces,
esa parte, cómo se contempla, cómo se aborda, por ejemplo, y qué acciones, porque hasta donde a mí me contó, me comentó, ¿verdad? Ya se siente demasiado agraviada por esta situación que para todo el mundo ella es una mujer víctima y es señalada, su imagen está. Entonces, por donde vaya, ella es la violentada, ella es la del video, ¿entienden? Entonces, Sí, esa parte. Gracias. sí. Gracias, jueza, por tu consulta también. Sí, muchas veces eso se da en medios de comunicación e incluso no se le protege a la víctima. La imagen de esta persona empieza a salir por redes sociales, ya sean los noticieros y también en otras plataformas. Quiero hablar particularmente de lo que nosotros hacemos en el medio donde yo estoy. Si la víctima, a veces, la misma víctima pide que se pueda publicar porque no se está pudiendo dar con el supuesto agresor, si tiene alguna orden de captura o no, y a veces también la propia víctima quiere dar su propia versión para que se pueda saber cómo y cómo se encuentra y por todo lo que pudo haber pasado, ya que a veces se siente también que nadie le escucha, que no tiene justicia y que otras mujeres también puedan no pasar por la misma situación que pasa esta persona. En cuanto a la viralización de los videos, nosotros lo que hacemos normalmente es cuando es un caso en donde ya estás viendo que no podés estar publicando porque al final lo que juega ahí también es ese morbo y te olvidas de que detrás hay una víctima que ya está sufriendo de violencia y a su vez también va a sufrir lo que tiene que ver con la carga pública y no está preparada porque nadie está preparada para una situación así. Lo que nosotros normalmente hacemos es analizar si corresponde o no levantar esa imagen y si es que corresponde, normalmente lo que se hace es blurear la cara de la víctima para evitar exponerla, pero igual uno está viendo esa imagen en donde se le está pegando o se le está humillando a esa mujer. Lastimosamente ahí, doctora, sí tengo que decir que no todos los medios de comunicación tienen la misma postura y tampoco los que toman la decisión ven de esta forma, sino ven como una forma de tener más visualizaciones y de vender la noticia de esa forma. Entonces es una materia pendiente que tenemos todavía, en donde tenemos que trabajar para que se quede instalada de que detrás de esa imagen no solamente sufre la víctima, sino que todo su entorno es una cuestión pendiente que tenemos y a veces lo que nosotros vemos que hacen es llaman al medio de comunicación para que se pueda bajar y se baja la imagen. Es lo que se suele hacer. No sé si también pude responder tu respuesta, tu pregunta, mejor dicho. Sí, Yo sí, creo que muchas sí. gracias. Ahora veo que levanta la mano la doctora Julia Martínez. Doctora Julia, si puede activar su micrófono y preguntar cuánto desee. Ahí escribe. Sí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, doctora. Muy buenas tardes. Excelentes fueron las ponencias de la colega Liz Lobo y de la comunicadora. Quiero resaltar nomás que lo que vi hoy justamente sobre esta sentencia sobre este periodista, no la voy a mencionar, pero están en las redes sociales, que a una de las víctimas, no sé si es así, le estaba asistiendo su mamá, ella desde Estados Unidos, y la cara no mostraba. Me parece muy excelente fue su declaración porque eh, la, la denuncia surgió de una y después creo que cayeron 6 comunicadoras. Imagínense que esto podía también eh, 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 dar a una consecuencia de hasta de un suicidio, porque
las mujeres víctimas de estos acosos que fueron realmente muy drástica que le pase a una mujer en su lugar de trabajo, porque es también una violencia contra la mujer. Me parece fue una condena espectacular de la colega de sentencia y realmente cómo le protegieron a las víctimas. Y en el caso de los feminicidios, yo como jueza de paz siempre miro las edades de las víctimas y victimarios involucrados. Y a mí me es tan preocupante. Esta semana tuve 4 audiencias, todas de personas mayores de 60 años, que sí o sí tenía que excluirlo y no sabía en dónde le tenía que ubicar y era imposible de sacarle de la casa después de 40 años de matrimonio. ¿Qué es lo que a esta gente, a esta familia o pareja o matrimonio le espera? Uno me dice, ¿qué es lo que no puedo yo salir de mi casa? Pero sí aceptaba cómo era violento ya desde hace 30 años atrás. Yo no me levanté y me superó estar en esa audiencia. Yo nomás digo, la seguridad, la protección que da el juzgado de paz a estas víctimas no es tampoco seguro. Y no, ahí la doctora Liz estaba dando estadísticas de personas jóvenes y hay un montón de porcentaje también de personas de 60 años y más arriba que es preocupante estando ya los hijos. Yo generalmente le llamo a los hijos porque me queda el tiempo de hacer ese trabajo todavía. Y tenemos que pensar que el Poder Judicial tiene que tener psicólogos en cada ciudad donde hay juzgado de paz, porque si no es imposible prevenir la violencia contra la mujer o ambos, porque no solamente sufren violencia las mujeres, también los hombres sufren. Ese es mi simple opinión y mi preocupación como una operadora de justicia. Y le Bien, felicito a las que estuvieron como ponente. Gracias. gracias doctora por su aporte. Voy a dar lectura a una pregunta que va dirigida a Noé y María Luz. Así está redactado. ¿Cómo hacen en lo personal para que estos casos, cuando comunican o juzgan, no les nuble o no les afecte emocionalmente como mujeres? Me refiero a la impotencia, la rabia y la crueldad. Licenciada Noelia. La verdad que sí, es muy difícil a veces separar, porque antes que periodista soy un ser humano y escuchar a veces ciertos relatos, comunicar también cuesta mucho, porque ves que esa persona está sufriendo, muchas veces también ya no está. Escuchar una condena para mí a veces es complicado explicar sin llorar, porque también me ha pasado. Incluso esta es una cuestión que me llegó también en su momento, porque cuando hacía plano judicial, hay veces lo importante que es que se hable de estos temas y que los jueces puedan salir también a dar su opinión cuando sale un fallo, explicar o cómo a veces se da la violencia, porque muchos a través de eso se dan cuenta que están sufriendo una violencia física, psicológica o también una violencia económica. Me ha pasado que me han comentado que gracias a eso muchas mujeres se dieron cuenta de la situación por la cual estaban pasando. Es muy difícil separar, pero ahí creo que a veces la fortaleza mental y es lo que hace que uno pueda también escuchar, poder digerir y tratar de entregar esa situación por la que está pasando. O sea, es difícil, de verdad, es una consulta muy, muy difícil de explicar, pero sí,
A veces pesa mucho escuchar que otra mujer está sufriendo por una cuestión de violencia física o otro tipo de violencia. Y en lo que hace a las personas que juzgan este tipo de hechos que ocurren y la inmediatez permite, en primer lugar, saber que la víctima pudo comparecer, otras ya están en otro plano. A veces lo hacen en forma personal en sala y otras en forma virtual. También los testigos relatan lo que se ha vivido, eso es lo que permite un modo de juicio oral y público y no es fácil abstraerse de eso, de todo eso que uno va escuchando o de la lectura de las documentales o de los profesionales psicólogos que las asistieron por primera vez para la contención del estado en que se fueron en ese momento y lo que uno puede ver en qué se convirtieron si es que pueden relatar. No es nada fácil, pero genera sentimientos encontrados y recuperarse de esas horas de audiencia no es nada fácil. Uno tiene que poner en práctica un montón de herramientas psicológicas inclusive para dedicarse luego a lo que pasa y saber que uno en cualquier momento también puede ser víctima de ello. Y juzgar como hoy lo hicieron mis colegas. La que hoy explicó la sentencia es una miembro titular la miembro titular de ese tribunal, la presidenta es otra y el integrante es otro. Nosotros escuchamos porque estábamos en la sala de al lado y escuchamos algún que otro grito y después ya sabíamos qué era. Y creo que ella pudo transmitir muy bien la resolución que dictaron en cuanto a los hechos que ella explicó. Eso es lo que creo que hizo porque no he visto solamente lo que salió en parte de la prensa por un rato, pero creo que la colega Cándida Fleitas lo hizo muy bien en el sentido de consentimiento transmitir, porque de eso muchas veces hablamos, que nuestras resoluciones no solo deben ser la letra de la ley. La ciudadanía necesita saber cuáles fueron los hechos y saber del modo en que cayó al tribunal eso, y eso adecuar a la parte penal me refiero porque es en lo que trabajamos y que se sepa cómo hacemos nuestro trabajo, porque mucha gente no sabe, simplemente opina y generalmente no opinan de buena manera. Creo que esta vez sí, en esta tarde, si uno lee los comentarios y las interacciones en las redes sociales, en su mayoría son positivas hacia la imagen de una justicia por la explicación que dio la colega. Eso es lo que puedo decir al respecto. Voy a dar lectura a una pregunta que es para la doctora Liz Lobo y dice, ¿qué más falta? ¿Qué debemos hacer para prevenir violencia contra la mujer y llegar a los feminicidios? Dice. Bueno, yo considero que hay mucho por hacer. A mucho se ha hecho, como dijimos, darle nombre a lo que ya existe hace mucho, la aprobación de las leyes, pero a partir de ahí, ¿hacia dónde vamos? Hay que entender que el feminicidio es solamente, primeramente el extremo, la violencia extrema hacia las mujeres, pero es la punta del iceberg o es el último eslabón. Mucha violencia ahí detrás. Y entonces, considero que el primer paso es reconocer que la violencia contra las mujeres tiene como causa el machismo. Hemos comenzado a hablar que somos una sociedad machista, reconocerla. Y desde ese momento que visibilizamos y reconocer, ver qué es lo que debemos cambiar, tiene que ver con la educación, con la enseñanza, comenzar a hablar de eso, hablarlo en la escuela, hablar en la casa, no naturalizar la violencia, no naturalizar la discriminación, no hacerla irrelevante, porque eso va generando un caldo de cultivo que termina en este tipo de hechos. Entonces, la educación es el inicio. Pero en la parte de cómo evitamos estos hechos, considero que tenemos que ser, como Poder Judicial, tener primeramente la formación y la capacitación necesaria. Los casos de violencia son casos especiales, específicos, se requiere una formación muy especializada. Por eso algunas acompañamos, por ejemplo, la creación de los juzgados especializados, más allá de ciertos debates. Creemos que es trascendental la formación, es decir, que uno esté capacitado y valorar y entender la importancia del poder del juez en el caso, por ejemplo, de la adopción de las medidas de protección.
es trascendental la adopción. Es una urgencia insustituible la adopción de estas medidas, para eso fueron creadas, estas tienen que ser inmediatas, rápidas, las personas tienen que ser protegidas, en muchos casos impiden estos hechos, y a la par acompañar de todo el sistema. De todo el sistema decimos la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, de modo a evitar, porque lo decía la doctora María Luz, algunas ya no están. Y lo que nosotros no queremos más es que haya otro, que existe otro caso de violencia. ¿Y qué debemos hacer? Debemos seguir protegiendo. El Poder Judicial debe proteger a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes y también hablar de las causas. Porque mientras no afrontemos las causas de esa violencia, lastimosamente los casos van a seguir dándose. Tengo otra pregunta para Noé. En su opinión, ¿qué falta? ¿Qué harían los medios y para futuros periodistas para entrenar, concientizar y orientar sobre estos casos para ayudar a la prevención y protección de víctimas y sus familiares? Yo creo que la capacitación es sumamente importante y también el abordaje que se tiene con los casos de violencia. ¿Qué tipo de violencias existen hacia las mujeres? Esto es algo que sí puedo decir que se avanzó en qué punto. Anteriormente no teníamos programas especializados, no teníamos tampoco entrevistados o entrevistadas que tenían ese espacio como para poder desenvolverse y también puedan hablar de lo que se trata, de lo que es una violencia hacia la mujer, un feminicidio. Es más, cuando se hablaba de igualdad de género, como que muchos también se asustaban y eso pasaba dentro de los medios de comunicación, pero hoy eso se abrió enormemente y hoy vemos que cada vez se tiene más espacio y creo que el camino es eso, empezar a hablar, empezar a comunicar correctamente y que esto pueda llegar cada vez más, no solamente a las mujeres, sino que también a los hombres, porque hay situaciones que muchas veces se tiene tan arraigado aquí en Paraguay de que pequeñas cosas que hacen los hombres y que las mujeres tal vez nos molesta, pero como viene ya esto, digamos, de nuestros antepasados, entonces como que nos está costando todavía empezar a mirar un poquito más allá y esta nueva generación está haciendo eso. Creo que tenemos que insistir en seguir hablando, en seguir tratando hasta que esto llegue a la ciudadanía y de forma, ya sea a los niños, a los adolescentes, a la gente adulta, para que esto pueda ir cambiando también. Me parece que ese es el camino y que se está haciendo de a poco en los medios de comunicación. Bien, no hay más preguntas, no tengo más consultas. Yo creo que podríamos ir cerrando esta tan interesante tarde y sumar a ello que no escatimemos nuestros esfuerzos para capacitarnos, para caminar juntas en esto que es y las que saben más, las que tienen más conocimientos, nos compartan siempre con todos, ya sea en el caso de la licenciada Noelia, de Liz Lobo y quien esté acá, que esté debidamente capacitada para esto, que nos ayude a comprender y hacer comprender el mensaje para las mujeres, a evitar esa violencia que existe contra el género femenino. Y también agradecer a nuestra asociación por estar siempre en la vanguardia de lo que es las capacitaciones. Para muchos ha servido muchísimo y para quienes ponemos en práctica, ya sea comunicar una resolución en forma verbal, hacerlo desde el punto de vista jurídico, social, humano, sirve de ejemplo en cuanto a lo que hace a la comunicación precisamente. Eso a nuestros organizadores, a nuestros funcionarios, a nuestra coordinadora académica por tan interesante programa de capacitación que nos brindó durante todo este año, por tu dedicación, doctora Liz. Muchísimas gracias. Horas de viaje, yendo, viniendo, cumpliendo funciones en varias
en varios cargos en este año que te tocó, pero lo has sorteado debidamente, es lo que la patria ha necesitado de tu persona. Muchas gracias por eso y también reitero mi agradecimiento y valorar la dedicación de nuestros funcionarios de la Asociación de Jueces del Paraguay, que son únicos. Si quieren despedirse y así vamos cerrando nuestra reunión. También quiero agradecerles. Primeramente, con esto cerramos nuestro curso de inducción del año. Entonces, agradezco a los alumnos que han seguido, a nuestros colegas que cada fecha siempre se han conectado, como dice la doctora María Luz, a los funcionarios, a Rocío, a Teria, a Yelmi, a Fernando, a toditos que están ahí atentos, que nos acompañan en esto, al presidente, al doctor Delio Vera, a la comisión ejecutiva, y esperamos que el próximo 2026 también podamos organizar un curso de inducción que favorezca la capacitación en estos temas que día a día nos tocan. Muchísimas gracias a todos. Gracias Bien. a todos. Ay, licenciada Noelia, una última cuestión. Sí, no, simplemente, doctor, agradecerles por esta oportunidad de poder compartir también un poco mi experiencia desde los medios de comunicación y escucharles. Yo creo que esto va a seguir y cualquier cosa estoy aquí para poder también guiarles en lo que yo pueda, ayudarles en lo que pueda. Así que el canal está abierto y agradecerle nuevamente a la doctora Liz Lobo, a vos, doctora María Luz Martínez, y por supuesto al presidente, el doctor Delio Vera Navarro, y a la Asociación de Jueces del Paraguay. Muchas gracias.